El viento gélido azotaba el rostro de Isabella Moreno, cada ráfaga una bofetada helada que le robaba el poco calor que le quedaba. Sus músculos dolían, cada paso en la nieve era una tortura, pero la voz en su cabeza, débil pero tenaz, repetía una y otra vez: «No te rindas. Vas a sobrevivir. Lo vas a lograr». Estaba al borde del colapso. Las cumbres nevadas de Colorado se alzaban imponentes a su alrededor, indiferentes a su sufrimiento. Sus labios agrietados se movían en un murmullo inaudible, una promesa silenciosa a sí misma, un desafío al frío que intentaba consumirla. La exhausta figura de Isabella se tambaleaba. Sus ojos apenas enfocaban el paisaje monocromático de blanco y gris. Cada aliento era una bocanada de aire helado que le quemaba los pulmones. No había llegado a este infierno por accidente. No, esto era obra de Marco, su guía, su compañero de travesía. O al menos, eso creyó ella. La traición había sido tan fría como el viento que ahora la azotaba. Recordó la nota, encontrada bajo una piedra, con una letra que conocía demasiado bien. «Te dije que no estabas a la altura, Isabella. Esto es por tu bien. Nos vemos en la civilización». ¿O no? El sarcasmo era un puñal. Junto a la nota, un mapa. Al principio no notó nada raro, pero un examen más detenido reveló líneas borrosas, un camino que no llevaba a ninguna parte, una trampa perfecta para alguien desorientado. Y lo peor, Marco se había llevado el equipo de comunicación, el GPS satelital, la radio de emergencia. También se llevó la mayor parte de las provisiones, dejándole solo una pequeña ración de emergencia y su equipo personal más básico. Cualquiera se hubiera derrumbado, hubiera gritado, llorado, quizás se hubiera resignado. Pero Isabella no era cualquiera. Una fría determinación se apoderó de ella. Su mirada, antes cansada, se endureció. No había pánico, solo una rabia gélida que le encendió el alma. Marco se equivocaba si pensaba que la había quebrado. Al contrario, un pequeño, casi imperceptible, destello de astucia brilló en sus ojos. Observó las huellas de Marco alejarse en la nieve, un rastro que se desvanecía rápidamente con el viento. Era como si el hombre nunca hubiera estado allí, borrado por la implacable naturaleza. Pero Marco había cometido un error. En su apresurada huida, en su soberbia, había dejado caer algo. Un objeto insignificante a primera vista, medio enterrado en la nieve cerca de donde Isabella encontró la nota. Un pequeño dispositivo, metálico, con una antena diminuta. Isabella lo reconoció al instante. Era una baliza de rastreo personal, de esas que los patrocinadores exigían a los alpinistas de élite para seguir su progreso. Marco siempre decía que la suya estaba rota, que no funcionaba a esas altitudes. Pero Isabella, con su conocimiento rudimentario de electrónica aprendido de su padre, sabía que no era así. Sabía que Marco la usaba para controlar sus propios movimientos, pero él nunca imaginó que alguien más pudiera entenderla. Este descuido, esta pequeña pieza de metal, sería su perdición. «No se juega con la montaña ni con la fe de una mujer», murmuró Isabella, sus palabras perdiéndose en el rugido del viento. Sola, en medio de la inmensidad blanca, contempló el vasto e implacable paisaje. El sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y morados, un espectáculo hermoso y aterrador. Su aliento se condensaba en el aire helado, formando pequeñas nubes que se disipaban rápidamente. La noche se acercaba, trayendo consigo temperaturas que prometían ser mortales. La oscuridad comenzó a envolver las cumbres, sumergiéndolo todo en un silencio pesado, roto solo por el lamento del viento. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Isabella no era una montañista común, ni su conexión con la montaña era la misma que la de Marco. Su historia comenzó mucho antes,
en un pequeño pueblo encajado entre los picos imponentes de los Andes chilenos. Allí, el aire era fino y el horizonte siempre estaba dominado por cumbres nevadas. Creció escuchando las leyendas de los viejos, historias de expediciones, de cómo la montaña daba y quitaba, de su respeto sagrado. Su familia no solo vivía a la sombra de los Andes, sino que vivía con ellos. Su padre era guía local, un hombre curtido por el sol y el viento, que le enseñó a leer las nubes, a entender el lenguaje del silencio de las cumbres. Desde niña, Isabela aprendió a caminar por senderos escarpados, a identificar plantas medicinales, a construir refugios improvisados con una habilidad que solo la experiencia de generaciones podía otorgar. Mientras otros niños jugaban en el valle, Isabela soñaba con las cumbres más altas. No solo las de su tierra natal, sino las que veía en libros y documentales. El Everest, el K2, las 7 cumbres. Su persistencia era notable. Pasaba horas estudiando mapas, nudos, técnicas de escalada. Era talentosa, sí, pero también poseía una ingenuidad, una confianza en la bondad inherente de las personas que la hacía vulnerable. Creía que la montaña forjaba caracteres nobles y extrapolaba esa pureza a quienes compartían su pasión. Ese fue su mayor error. Marco llegó al pueblo como un torbellino de carisma y experiencia. Era un montañista reputado, con expediciones en su haber y el respaldo de patrocinadores importantes. Hablaba con fluidez de técnicas modernas, de equipos de última generación, de la comunidad internacional de alpinistas. Para Isabela, Marco representaba la oportunidad de salir de su pequeño mundo, de escalar más allá de los Andes, de alcanzar esas cumbres que solo había soñado. Se presentó como un mentor, alguien que veía su potencial y quería pulirlo. Su ambición era palpable, y en un principio Isabela lo admiró por ello. Marco era un maestro en el arte de la manipulación, con promesas de expediciones prestigiosas, de contactos en el mundo del alpinismo de élite. Se ganó no solo la confianza de Isabela, sino también la de su familia. Su padre, aunque cauteloso, vio la oportunidad de un futuro brillante para su hija. Marco pintó cuadros de éxito, de reconocimiento, de cómo juntos conquistarían cumbres y récords. Pero bajo esa fachada de ambición compartida se escondían los primeros indicios de su verdadero carácter. Pequeños desaires, comentarios que la hacían dudar de sí misma, pero siempre disfrazados de consejos o críticas constructivas. Tienes el talento, Isabela, pero te falta la disciplina que solo un guía experimentado como yo puede darte, solía decir. O tu técnica es buena para los Andes, pero el Himalaya es otra historia. Necesitarás mi guía para adaptarte. Esas palabras, dichas con una sonrisa, se fueron clavando poco a poco en la mente de Isabela, tejiendo una red de dependencia emocional y profesional. Él no solo prometía guiarla en la montaña, sino en su carrera. Ella, en su deseo de aprender y crecer, no vio las señales. Estaba tan enfocada en el objetivo, en escalar esas montañas imposibles, que permitió que Marco se convirtiera en el único camino hacia sus sueños. Se creyó la narrativa de que él era indispensable, que sin él sus aspiraciones se desvanecerían como el aliento en el aire helado. Él, por su parte, se alimentaba de esa admiración, de esa necesidad que Isabela le demostraba. Fue un juego de poder sutil, donde la ambición de ella se convirtió en la herramienta perfecta para la manipulación de él. Y así, paso a paso, Isabela se adentró en una relación tóxica, sin darse cuenta de que el verdadero peligro no estaba en la montaña, sino a su lado. Las grietas en la relación entre Isabela y Marco se hicieron más profundas con cada expedición, más evidentes con cada nueva promesa incumplida. Lo que al principio parecían pequeños inconvenientes, se transformaron en un patrón de comportamiento tóxico que se acumuló con el tiempo, erosionando la confianza de Isabela. Marco era un maestro en el arte de las promesas rotas.
constantemente posponía expediciones importantes que le había asegurado a Isabela, o cambiaba los planes a último minuto, dejándola con la sensación de que su tiempo y esfuerzo no eran valorados. Siempre había una excusa convincente. Un problema de logística, un patrocinador que cambió de opinión, una ventana climática que se cerraba inesperadamente. Pero, invariablemente, él terminaba emprendiendo esas mismas expediciones con otros, dejando a Isabela con tareas secundarias, con responsabilidades menores, mientras él se llevaba el crédito, la gloria y las fotografías que adornaban las revistas de montañismo. Ella lo veía posar en cumbres que le había prometido que escalarían juntos, y sentía un nudo en el estómago. Las humillaciones, aunque veladas, eran constantes. Marco tenía una forma sutil de minar su confianza. Comentarios despectivos sobre sus habilidades, disfrazados de críticas constructivas, se volvieron habituales. Tu resistencia es buena, Isabela, pero tu técnica en hielo aún no es de clase mundial, le decía, comparándola implícitamente con otros montañistas más experimentados sin darle la oportunidad de mejorar. Oh, para esta cumbre necesitas un nivel de concentración que, honestamente, no sé si has desarrollado del todo. Mejor quédate en el campamento base organizando el equipo. Estas palabras, dichas con una supuesta preocupación por su seguridad, la hacían dudar de su propio valor, de su capacidad. Él menoscababa su confianza bajo el pretexto de motivarla, de empujarla a ser mejor, pero en realidad la mantenía en un estado de inseguridad calculado. Se aseguraba de que ella sintiera que necesitaba su guía, su protección, para alcanzar cualquier meta significativa. La manipulación de Marco era un tejido complejo. Utilizaba la ambición arrolladora de Isabela para sus propios fines. La hacía sentir que dependía completamente de él para alcanzar sus metas, que sin su influencia, su carrera en el montañismo internacional no iría a ninguna parte. Sin mí, ¿quién te va a notar, Isabela? Los grandes patrocinadores no buscan talentos escondidos en los Andes. Buscan gente con experiencia y un buen historial, le repetía, haciendo que ella creyera que solo a través de él podría obtener el reconocimiento que tanto anhelaba. Hubo episodios dolorosos, momentos de injusticia flagrante. Una vez, Isabela pasó semanas estudiando una nueva ruta en una montaña poco explorada. Desarrolló planes detallados, calculó puntos de anclaje, previó riesgos. Marco tomó su investigación, la presentó como propia en una conferencia importante y se llevó todo el mérito, relegando a Isabela a una breve mención al final de su presentación. En otra ocasión, durante una expedición menor, la dejó en una situación comprometida, a cargo de un grupo de clientes inexpertos, mientras él se adelantaba para ser el primero en la cumbre, asegurando así las fotos y la gloria para sí mismo. Isabela tuvo que esforzarse el doble para asegurar la seguridad del grupo y al final fue regañada por retrasar la expedición. El abandono en Colorado no fue un incidente aislado, no fue un arrebato repentino de maldad. Fue la culminación helada de años de abuso emocional, de manipulación calculada y de un patrón de desprecio que, finalmente, explotó en la más cruel de las traiciones. Cada mentira, cada promesa rota, cada humillación, fue una pequeña piedra que Marco añadió a la mochila de Isabela, hasta que el peso se volvió insoportable. En ese instante, en la soledad gélida de las montañas, Isabela no solo sintió el frío extremo, sino también la cruda verdad. El verdadero peligro nunca fue la montaña, sino el hombre que la había arrastrado hasta allí, solo, para dejarla. El ambiente emocional, antes de la expedición a Colorado, se volvió insostenible. Cada día que pasaba, la tensión entre Isabela y Marco aumentaba, volviéndose casi palpable en el aire enrarecido de las alturas. Marco se había vuelto más errático, su temperamento era una cuerda floja que podía romperse con el menor roce.
La presión de sus patrocinadores, que esperaban resultados y récords para justificar sus inversiones, lo estaba carcomiendo. Además, su propia inseguridad, un monstruo que habitaba en las sombras de su ego, lo impulsaba a ser cada vez más cruel con Isabella. Necesitaba sentirse superior, controlar algo, y ella era su blanco más fácil. Las discusiones eran frecuentes, casi diarias. No había un solo plan de la expedición que no terminara en un enfrentamiento. Isabella proponía rutas más seguras, destacaba posibles riesgos basados en su experiencia y conocimiento del terreno similar. Marco, sin embargo, desestimaba sus ideas con un gesto de la mano, una risa condescendiente o un comentario hiriente. «Isabella, por favor, no seas tan dramática. Esto no es el Aconcagua. Ya he escalado montañas mucho más difíciles», le decía, como si su experiencia en los Andes no tuviera ningún valor. La trataba con un desdén creciente, como si su presencia fuera una molestia o un obstáculo para su propia gloria. Ella notaba cómo sus ojos reflejaban una mezcla de impaciencia y desinterés cada vez que intentaba contribuir con una idea o una preocupación genuina. Para empeorar las cosas, los amigos de Marco, también alpinistas ambiciosos y con egos tan grandes como las montañas que escalaban, comenzaron a presionar a Isabella. Eran parte de ese círculo exclusivo al que Marco aspiraba a pertenecer y, por extensión, al que Isabella supuestamente también aspiraba. En reuniones informales, durante las cenas o en las charlas previas a la expedición, soltaban comentarios venenosos disfrazados de consejos. «Marco nos ha contado que eres muy buena, Isabella, pero esta expedición es de otro nivel. No querrás ser un lastre para él», insinuaba uno, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Otro comentaba: «El ritmo de Marco es implacable. Espero que estés a la altura. No podemos permitirnos retrasos». Estos comentarios reforzaban la narrativa de Marco, que Isabella era una carga, que no estaba a la altura, que su presencia era un riesgo para el éxito de la misión. Creaban un ambiente de aislamiento y hacían que Isabella se sintiera aún más pequeña e insignificante. Marco, por su parte, adoptó un comportamiento cada vez más dominante y controlador. No perdía oportunidad para socavar la moral de Isabella, para recordarle quién estaba al mando, quién tenía el conocimiento, quién era el líder indiscutible. Su arrogancia se manifestaba en cada gesto, cada palabra. Cuando ella intentaba opinar, él la interrumpía bruscamente. Si ella lograba un pequeño éxito en alguna prueba física, él lo minimizaba. «Bien, Isabella, pero eso es lo mínimo que se espera de alguien en esta expedición». Su desprecio era palpable, casi un arma que usaba para mantenerla a raya, para asegurar su propia superioridad en cada interacción. No era solo su guía, era su carcelero emocional. Isabella sentía el peso del juicio de todos, las miradas furtivas de los otros montañistas, los comentarios velados, la falta de apoyo de quienes la rodeaban, la sumieron en una profunda soledad. Estaba rodeada de gente, pero se sentía más sola que nunca. Cada día era una batalla interna, un esfuerzo por mantener la compostura y no derrumbarse. Este era el punto de mayor sofocamiento emocional, una olla a presión a punto de estallar. La presión era insoportable, una tortura silenciosa que la preparaba, sin saberlo, para la inevitable ruptura. La montaña se cernía sobre ellos, pero la verdadera amenaza estaba en las dinámicas humanas, en la toxicidad que se había gestado durante tanto tiempo y que ahora alcanzaba su punto más álgido, justo antes de que el hielo y el viento se convirtieran en sus únicos compañeros. Con la tensión así de alta, el viaje a Colorado fue un infierno silencioso. Marco, cada vez más irritable, apenas hablaba, salvo para dar órdenes secas o lanzar alguna crítica velada. Isabella, por su parte, se había sumido en un silencio defensivo, cansada de luchar contra un muro de desprecio. La montaña, con su inmensidad y su belleza implacable, debería haber sido un bálsamo,
pero se convirtió en el escenario de la traición final. Un día, mientras ascendían una cuesta empinada, Marco se detuvo y con una sonrisa forzada le dijo a Isabela que se adelantaría para explorar una ruta alternativa. Prometió esperarla en un punto de encuentro específico, una pequeña meseta rocosa que se divisaba a lo lejos. «No tardaré», dijo, con una ligereza que ahora, en retrospectiva, resultaba escalofriante. Isabela, acostumbrada a sus excusas y a su necesidad de protagonismo, no le dio mayor importancia en ese momento. Pensó que era otra de sus maniobras para adelantarse y luego reclamar el mérito de haber encontrado el camino. Siguiendo sus propias huellas, Isabela llegó al punto de encuentro horas después, agotada pero con la esperanza de un breve descanso. Sin embargo, no había rastro de Marco. En su lugar, encontró una pila de sus provisiones esenciales, pero faltaban los equipos de comunicación, la radio satelital y el botiquín principal. Encima de la pila, sujeta con una piedra, había una nota. El gélido viento le arrancó un sollozo ahogado al leerla. La letra de Marco era clara y cruel. «Lo siento, Isabela. Esta expedición es demasiado para ti. No puedo arriesgar mi reputación por tu lentitud. Vuelve por donde viniste. Buena suerte». Debajo, un mapa garabateado, con la ruta de regreso marcada de forma confusa, indicándole un camino que ella sabía que era peligroso, lleno de desfiladeros y zonas de avalanchas. La cruda realidad del abandono la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. No era solo que la hubiera dejado, era la burla, la crueldad de la nota, el mapa saboteado, diseñado no solo para abandonarla, sino para asegurar que no lo persiguiera y que su supervivencia fuera una lucha casi imposible. La traición fue tan profunda que por un momento Isabela sintió que se le nublaba la vista. El frío ya no era solo físico. Era un frío que le calaba hasta los huesos del alma. Pero justo cuando la desesperación amenazaba con consumirla, algo cambió. La traición, en lugar de romperla, encendió una chispa de furia y una determinación inquebrantable. Marco había cruzado una línea que no podía perdonar. No solo sobreviviría, sino que se aseguraría de que él pagara por su acto. No era una venganza impulsiva, sino una resolución fría y calculada. Mientras recogía las pocas provisiones que le quedaban, algo brilló entre la nieve. Era una pequeña baliza de rastreo, de esas que los montañistas utilizan para que sus patrocinadores puedan seguir su progreso. Marco la había usado para esta expedición, pero se había quejado de que no funcionaba bien a esta altitud y la había guardado en un bolsillo exterior. En su apresurada huida, la baliza se le debió caer. Él pensaba que no servía, que era un trasto inútil. Pero Isabela, que había crecido en un pueblo donde su padre, un ingeniero aficionado, le había enseñado electrónica básica para reparar equipos de radio y balizas de emergencia, sabía que no era así. Con un conocimiento que Marco subestimaba por completo, Isabela sabía cómo activar la baliza y, más importante aún, cómo modificarla para que transmitiera no solo su ubicación, sino también el rastro de la persona que la había llevado. Aquel objeto insignificante que Marco había dejado caer, su descuido, se convertiría en su perdición. Este descubrimiento y la decisión de usarlo marcaron el fin del ciclo de sufrimiento. Ya no era la Isabela manipulada, la que dudaba de sí misma. Era la montañista andina, la superviviente, la que conocía los secretos de la montaña y ahora también los de la tecnología. La historia había dado un giro. Su contraataque había comenzado. Con la pequeña baliza en la mano, Isabela sintió el peso de la montaña sobre ella, pero también una extraña claridad. El frío extremo de Colorado se le metía en los huesos, un recordatorio constante de su precaria situación. La hipotermia incipiente comenzaba a manifestarse con temblores incontrolables y una confusión mental que luchaba por disipar.
Cada aliento era una bocanada de aire helado que le quemaba los pulmones, y la deshidratación le resecaba la boca hasta el punto de sentirla como papel de lija. A veces, entre la nieve y el viento, creía ver figuras que se movían en la distancia, sombras que se burlaban de su soledad. Eran las alucinaciones, producto del cansancio extremo y la falta de alimento. Hubo momentos, instantes que se estiraban hasta parecer eternidades, en los que la desesperación amenazó con envolverla por completo. Dudaba de su fuerza, de su capacidad para seguir adelante. ¿Podría realmente sobrevivir a esto? ¿Era esta la forma en que terminaría su sueño de conquistar las cumbres? Las lágrimas se congelaban en sus mejillas, pero no eran lágrimas de rendición. Eran lágrimas de rabia, de una furia contenida que se negaba a dejarla sucumbir. La imagen de la nota de Marco, sus palabras crueles, se repetían en su mente como un eco amargo, alimentando su determinación. No le daría el gusto de verla derrotada. Mientras tanto, en el campamento base, la historia de Marco sobre el accidente de Isabella se extendía como un reguero de pólvora. Contó que ella se había desorientado o resbalado en una sección peligrosa, y que él, a pesar de sus esfuerzos, no había podido encontrarla. Los equipos de rescate, inicialmente, creyeron su versión. Marco era un montañista conocido, con una reputación intachable, y su relato sonaba plausible, aunque doloroso. Los patrocinadores, preocupados por la publicidad negativa, se apresuraron a emitir comunicados de prensa que minimizaban la situación, culpando indirectamente a Isabella por su inexperiencia o falta de atención. Querían proteger la imagen de su estrella Marco a toda costa. Sin embargo, no todos lo creyeron a ciegas. Un equipo de rescate local, compuesto por veteranos de las montañas rocosas, comenzó a notar inconsistencias sutiles en el relato de Marco. Conocían bien esas cumbres, sus trampas y sus misterios. La ausencia de una llamada de socorro de Isabella, la falta de señales de emergencia, les parecía extraño. Isabella era experimentada, no una novata. Un viejo montañista, con el rostro curtido por el sol y el viento, murmuró a sus colegas: «Marco siempre ha sido demasiado pulcro para un accidente así. Algo no cuadra». La cultura del montañismo en Colorado, con su énfasis en la autosuficiencia y la competencia, a menudo llevaba a interpretaciones rápidas. Pero estos hombres sabían que la montaña a veces revelaba verdades más profundas. La lucha de Isabella se convirtió en una batalla no solo física, sino también mental. La injusticia de la situación la carcomía, pero la baliza que había activado, ese pequeño dispositivo que ahora transmitía su ubicación y el rastro de la persona que la había llevado, se convirtió en su hilo de esperanza. Sabía que, si lograba sobrevivir, esa baliza sería su voz, su testamento, la prueba irrefutable de la traición de Marco. Cada paso, cada esfuerzo por mantenerse consciente, era un acto de fe en ese pequeño aparato. La desesperación la asaltaba, pero la certeza de que tenía una manera de exponer la verdad la impulsaba a seguir, a desafiar la montaña y al hombre que la había abandonado. Después de 4 noches en el infierno helado de las montañas de Colorado, Isabella fue finalmente encontrada. Estaba al borde de la muerte, con signos graves de hipotermia y deshidratación, pero viva. Su cuerpo estaba magullado, sus labios agrietados y su mirada, aunque débil, aún conservaba un rastro de la determinación que la había mantenido en pie. El equipo de rescate, guiado por la señal intermitente de la baliza que Isabella había activado, la encontró acurrucada bajo un saliente rocoso, casi completamente cubierta por la nieve fresca. La noticia de su hallazgo se extendió rápidamente, silenciando las especulaciones sobre su inexperiencia y dando un giro inesperado a la narrativa que Marco había intentado construir. Recuperándose lentamente en el hospital, Isabella comenzó a reconstruir los eventos de esos días terribles. Su historia,
contada con detalles crudos y elocuentes, pintó un cuadro muy diferente al de Marco. La clave de su testimonio fue la baliza. Ese pequeño dispositivo, que Marco había desechado como inservible y que Isabela había modificado con astucia, se convirtió en la prueba irrefutable. Había estado transmitiendo datos sobre su ubicación y, crucialmente, la trayectoria de Marco, que se alejaba cada vez más del punto donde supuestamente la había buscado. Los técnicos de rescate, al analizar los datos, confirmaron las inconsistencias. La baliza no solo mostraba el punto exacto donde Isabela había sido abandonada, sino también el rápido y deliberado ascenso de Marco, lejos de cualquier rastro de búsqueda. La evidencia era demoledora. Marco fue confrontado con los datos de la baliza y el testimonio de Isabela. Su fachada de montañista heroico se desmoronó. Los patrocinadores, que antes lo habían defendido ciegamente, le retiraron su apoyo de inmediato, conscientes del escándalo y el daño irreparable a su imagen. Su reputación, construida sobre años de expediciones y autopromoción, fue destruida en cuestión de días. Además, enfrentó cargos legales por abandono y puesta en peligro, un desenlace que nadie, ni siquiera Isabela, había imaginado al principio. La comunidad de montañistas, que antes lo admiraba, ahora lo despreciaba, condenando su traición como el peor de los crímenes en la hermandad de la montaña. La caída de Marco fue tan espectacular como su ascenso, y su nombre se convirtió en un sinónimo de deslealtad y egoísmo. Isabela, por su parte, inició un largo y difícil proceso de recuperación. Tanto física como emocionalmente, el trauma había dejado cicatrices profundas. Pero la justicia, aunque tardía, trajo consigo una forma de sanación. Su historia, la de una mujer que sobrevivió no solo a la montaña, sino también a la traición humana, se convirtió en un testimonio de resiliencia. En lugar de ser vista como una víctima, Isabela emergió como una heroína. Encontró nuevos aliados y patrocinadores, personas que valoraban su honestidad, su coraje y su inquebrantable espíritu. No buscaban una imagen pulcra o un récord perfecto, sino la autenticidad y la fuerza de un alma que había enfrentado la adversidad más extrema y había prevalecido. Un año después, Isabela regresó a las montañas. No era la misma mujer que había sido abandonada. Había madurado, su mirada era más profunda, más sabia. No regresaba por venganza, ni para probarle nada a nadie. Regresaba por amor a la naturaleza, por el llamado de las cumbres que siempre había sentido en su alma, y por su propio espíritu indomable. La cima que ahora contemplaba no era la que Marco le había prometido, ni la que él había intentado robarle. Era una cumbre diferente, una que ella había conquistado por sí misma, no con un pico de hielo o una cuerda, sino con su propia fuerza interior. Aprendió que la verdadera cima no está en la altura de una montaña, sino en la profundidad de la propia resistencia, en la capacidad de levantarse después de la caída, de perdonar sin olvidar y de seguir adelante, siempre fiel a uno mismo. Isabela Moreno había sobrevivido al frío extremo, a la traición y a la desesperación. Y al hacerlo, había encontrado una cumbre mucho más importante, la de su propia libertad y fortaleza.